como a toda la gente por acá. No, no sé si se nos está esperando. Ya, inicio grabación y empiezo a aceptar a todas las personas. Ya. Ya, y se están uniendo. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Hola, hola. Hola a todos, buenas tardes, Hola. buenas noches ya acá. buenas. Buenas noches. Hola, Hola, hola. Pensaba que íbamos a estar en la sombra y están todos ahí saludándose, los más felices. De todos con Maravilloso, las cámaras maravilloso. encendidas. Qué Ah, muy sombra bien. ni qué 8 cuartos, niña, por Dios, Qué aquí estamos. lindo Gente. verles, qué lindo verles. Lorena Ibacache, después tengo que hablar contigo porque Cristiana Araya me dio tu nombre para una oferta inmejorable del comité científico. Ujú. Vamos a esperar unos minutitos para que ingresen las personas que están en la sala de espera y de ahí comenzaremos con nuestro conversatorio de lujo. Súper. Está oscuro, uy. Al final somos siempre los mismos. Sí, sí. No, igual hay caras nuevas, hay Y algunas hay caras caras nuevas, así nuevas, que sí. maravilloso. Y fotos nuevas también. Ujú. yo primera vez que estoy acá. Maravilloso, Bastián, qué rico que te uniste. Esperamos en el directorio, tenemos muchas ganas de que este año sea más movido, que tengamos más conversatorios, incluso algunos talleres pagados que queremos hacer, que sean ya con contenido más sustancioso, para que eh, podamos crear estas oportunidades de compartir aprendizaje, aprender de los que saben más. Y la primera patita, como decimos acá en Chile, va a ser este conversatorio sobre traducción literaria. En un minutito más yo creo que podríamos comenzar. Después la gente simplemente la vamos admitiendo, eso no va a haber ningún problema. En honor al tiempo y a todos los que ingresaron puntuales, vamos a comenzar con la actividad de hoy. Muchas gracias a todos los que se nos han unido. Soy Katy Cádiz, la presidenta del Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, COTICH, y tengo el agrado de presentarles a nuestros dos grandes expositores de hoy, que nos van a contar un poco de su experiencia en traducción literaria. La idea de este conversatorio o charla es que sea algo interactivo, algo cercano. No hay preguntas tontas. Siempre se dice que es tonto el que no pregunta, así que si tienen consultas, háganla. Va a haber la posibilidad de hacerlo en el chat y probablemente también está activado lo de la parte de dejar preguntas. Claro, ahí está en la parte de abajo donde dice more. Yo lo tengo en inglés, así que no sé si lo tengan en inglés ustedes. Va a salir more con los tres puntitos al final de la barra y la tercera opción de arriba para abajo dice Q&A. Ahí pueden dejar preguntas o simplemente lo dejan en el chat y en el chat a lo mejor es más fácil porque pueden ir interactuando con la misma gente que va a ir dejando comentarios.
Vamos a ver si es que lo vamos haciendo a medida que van avanzando las preguntas o la interacción que tengamos con Leila y con Guido, o a lo mejor dejamos las preguntas al final si es que no son tantas o son algo que ya necesite un poco más de desarrollo. Entonces, comencemos con la presentación de nuestros queridos presentadores. Tenemos a Leila Cesini, que es traductora literaria y técnico-científica de inglés, egresada de Lenguas Vivas de Sofía E.B. de Spangenberg, y sus áreas de interés se relacionan con la traducción de literatura y material educativo. Leila también se destaca en las redes sociales gracias a la creación de un perfil profesional donde brinda información sobre sus áreas de interés, eventos, charlas, etcétera, y donde resalta su enfoque cercano a más profesionales de nuestra industria. En el 2024 cursó la residencia en traducción literaria para la cual tradujo una short story de la escritora neozelandesa Catherine Mansfield. En su tiempo libre disfruta de la lectura al aire libre y del journaling. Ahí nos puedes contar después más de qué se trata eso. Y también tenemos a Guido Marchesi, que es traductor técnico-científico, académico y literario en la combinación idiomática de inglés y español, quien es graduado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el 2023. En 2022 participó como exponente en el simposio Aproximaciones discursivas al proceso constituyente. En 2023 fue parte del equipo de traducción para el Centro Nacional de Conservación y Restauración y en los últimos años ha desempeñado roles de investigación, de investigador adjunto, y principalmente traductor independiente. Ha traducido libros y artículos académicos para diversas revistas como Labour History y British Journal of Religious Education. Es apasionado por la lectura desde sus años universitarios, gracias a la influencia de un querido educador, y Guido se ha dedicado a la lectura y al estudio de diversos géneros literarios. Su tesis de grado estudió la traducción de nombres propios con contenido semántico en la obra de Brandon Sanderson, autor reconocido en el género de fantasía épica. Leila, Guido, bienvenidos. Muchas gracias por aceptar la invitación del colegio a, como les dije antes, compartir sus conocimientos en la traducción literaria, en sus primeros pasos, cómo está ahora. Vamos a hablar también de qué es lo que ustedes creen que se viene y ahí tratar de responder las consultas que quizás nuestros colegas asistentes nos hagan. Am, no sé si tienen ganas de dirigirse a la gente o si comenzamos directamente con las consultas que tengo acá preparadas para ver si avanzamos directo. Yo primero quería agradecer a todos los presentes que están acá y también al Cottage por invitarme tan amablemente a formar parte de este conversatorio. Yo me sumo al sentimiento, un placer estar acá y porque lo veo entre el público a mi querido profesor Cristian Araya que está ahí, yo venía calmado, pero aquí ya me pongo nervioso tratando de hacerle una charla a mi profesor. Cristian ahí es profesor de varios acá, entonces ahí todos lo recordamos con mucho cariño y todo lo que él compartió en el aula. Muchas gracias por sus palabras, Leila y Guido. Ahora me gustaría comenzar con algo ya más general y que cualquiera de los dos me pudieran comentar qué es lo que ustedes creen que se trata de cuando hablamos de traducción de la literatura. Leila, si quieres podemos comenzar contigo. Bien, qué, qué difícil la pregunta porque la literatura abarca un montón de cosas. Primero, acá lo que nos compete es la traducción de literatura en sí, pero cuando hablamos de traducir literatura, para mí nos estamos refiriendo a un conjunto de saberes que los vamos construyendo una vez que empezamos a leer. En este caso, me parece que la lectura es fundamental para poder desempeñarnos en este rol. También otras habilidades como la escritura. Y bueno, la carrera de traducción en sí también nos aporta muchísimo, muchísimo aprendizaje. Así que
es un conjunto de muchas habilidades que se necesitan para poder decir, bueno, eh, voy a dedicarme a la traducción literaria. Eh, y bueno, ahora me gustaría escucharlo a Guido, a ver qué opina y ver si puedo meter ahí otro comentario. No, yo estoy de acuerdo. Yo personalmente definiría la traducción literaria, ya sea de ficción o no ficción, como un ejercicio creativo, un ejercicio de la mente y eh, una prueba para los traductores de cómo podemos explayarnos en la página y cómo podemos adaptarnos a los distintos autores que uno traduce. Eso, más que nada. Sí, me parece clave lo que mencionas, Guido, sobre la adaptación. Uno como traductor literario tiene que poder adaptarse a lo que el escritor o la escritora desea comunicar en cada obra literaria, en cada ensayo, no necesariamente tiene que ser algo narrativo, ficción, puede ser no ficción también, pero creo que se necesita ese valor humano, ese toque, ese entendimiento para después poder plasmarlo al momento de traducir su mensaje. Totalmente, como Guido dice, no solamente la traducción del libro tiene que ver con literatura, eso también es muy interesante. Yo para nada me dedico a literatura, pero sí he traducido cosas técnicas que son dentro de mi campo de especialidad, que es ingenierías, minerías y esos temas de cosas. Entonces es algo totalmente distinto, una preparación totalmente distinta. Y hablando de la definición o lo que ustedes creen que es la traducción literaria, ¿lo consideran similar o muy diferente a la traducción editorial? Bueno, si me permite, Leila, tomar esta. Yo creo que tiene sus similitudes y tiene sus diferencias en particularidad. La traducción literaria puede extenderse, ¿cómo se llama?, a libros de filosofía, poemas, cuentos cortos, traducción de libros publicados de manera independiente. Sobre todo, hoy en día se está viendo mucho eso. En Estados Unidos, sobre todo en el género de fantasía, que es algo que yo estoy un poco más metido. La traducción de libros de autores independientes estadounidenses a el habla hispana ha sido cada vez un movimiento económico más fuerte. Con respecto a la práctica profesional, todos tenemos nuestros campos de especialidad. Como ya les comenté, para mí lo literario es algo en lo que no me he especializado. Eh, ¿Qué preparación o formación académica ustedes creen que necesita un traductor literario o alguien que quiere dedicarse a la traducción literaria? Leila. Sí. Bueno, para la persona que recién quiere comenzar a insertarse en el mundo de la literatura, lo que, bueno, yo siempre recomiendo es empezar a leer distintos géneros literarios, eh, adentrarse a todo tipo de lecturas para después poder construir un pensamiento crítico y también eh, después esto, ¿no? Poder analizar ciertas cosas humanas. Hay algo del traductor que es como más una, yo lo llamo como algo más mundano, necesitamos como ese toque que lo vamos a construir mediante la lectura y también cursos que nos ayuden a explayarnos, como pueden ser cursos de escritura, escritura creativa, escritura narrativa, incluso escritura de distintos géneros para empezar a soltar un poco esa parte. Luego va a depender mucho de lo que cada persona quiera para su futuro. Por ejemplo, em, por ahí hay traductores que deciden no insertarse en el mundo de la literatura infantil, por ejemplo, solamente literatura para adultos. En ese caso van a tener que bueno, desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, estos cursos
hoy en día hay un montón virtual, para mí son fundamentales ir haciéndolo poco a poquito. Una vez que más o menos uno sepa que va por ese camino, ahí por ahí pueden pensar en un magíster en traducción literaria, en carreras más especializadas. Por ejemplo, hoy en día tenemos cursos más completos o másteres o carreras sobre traducción editorial en sí, abarca todo, o solamente traducción infantil y juvenil. Así que va a depender mucho de lo que el traductor o traductora quiera para su futuro profesional. Ahora, si se me permite responder la misma pregunta, estoy de acuerdo con Leida que hay que tener una dieta variada como traductor, no solamente en el ámbito literario, pero sobre todo en el ámbito literario, tener una dieta variada de distintos géneros. Eh, yo recomendaría leer clásicos porque estos tienen un montón de traducciones, entonces pueden compararlas, pueden utilizarlos como textos paralelos para poder ver las distintas técnicas de traducción que se han utilizado a lo largo de los distintos movimientos de traducción, cómo ha evolucionado nuestra carrera, cómo ha evolucionado la tecnología y cómo nos adaptamos a ella. Leer teoría de traducción literaria yo creo que es algo fundamental para aquellos que desean. Hay libros muy accesibles. Yo en particular tengo uno acá al lado que estaba, estaba esperando una pregunta como esta. ¿Qué se está aquí que lo recomiendo? No sé si se alcanza a leer el título, pero lo leo, que es La traducción literaria, un título muy simple de Paulo Enríquez Brito. Este libro fue traducido por la Universidad Católica, por el diplomado de la Universidad Católica de Santiago. Yo lo recomiendo mucho. Es un libro, no debe tener más de 170 páginas y es una introducción fantástica a la teoría de la traducción literaria. Eh, en cuanto a estudios, posgrados, magíster, yo personalmente creo que no es necesario para aquellos estudiantes que deseen esto. Yo creo que pueden empezar a traducir literatura desde ya, desde el pregrado, y participar en concursos de traducción literaria. Enviar traducciones de cuentos que no tengan copyright, enviar traducciones de extractos de libros famosos, eh, para ir afilando sus habilidades. Diplomados van a ayudar a refinar sus habilidades porque van a tener un guía, pero no lo considero estrictamente necesario. Sí, es verdad, cada nivel de especialización depende de cada campo de especialidad y las habilidades que uno tiene que ir desarrollando también depende de eso. En el chat ahí les acabo de dejar el enlace al libro que Guido mencionó en caso de que a alguien le interesara revisar un poquito más de la reseña o si le interesara comprarlo, que está barato, así que ahí Hay que pueden aprovechar. empezar la lectura. Em, Yo tengo otra recomendación. Maravilloso. Traducir no se ve bien. Traducir Perdón, literatura. es que Oh. está... Sí. Está en Blurred. Traducir literatura, una escritura controlada. Es Manual de Enseñanza de la Traducción Literaria de Margaret Averbach. Es traductora literaria, bueno, ella estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y fue un gran acompañamiento durante mi etapa universitaria y hasta el día de hoy sigo encontrando cosas, así que es cortito y creo que va al pie, así que también lo recomiendo para un primer acercamiento. Maravilloso. Yo, Ya lo encontré, yo así que lo estoy dejando en el chat. Yo aplaudo el Listo. libro de Leila, Margaret Averbach. Es maravilloso, el enfoque de ese libro es muy práctico, hay muchos ejemplos de traducción literaria, así que es muy interactivo, es fantástico. Hay una pregunta que hicieron en el chat de qué concurso de traducción literaria estaba hablando en concreto. Hay muchos, sé que en España sobre todo, no se me vendría ninguno a la mente particularmente, pero recomendaría que vieran opciones si están acá en Chile, a nivel regional, porque siempre a nivel regional algunas universidades realizan concursos de traducción.
Algunas editoriales realizan concursos de traducción, o incluso si ustedes Creo que libros se y nos hablar cayó con Guido, no sé. Ahí Guido, ¿Me volvió. caí? Habías ahí quedado sí, pegado. volviste. ¿Me caí? No puede ser. ¿En dónde quedé? ¿En dónde quedé? Porque yo seguía hablando, pero no sé en qué me quedé. Estabas en la parte en la que recomendabas cosas locales y ahí te perdimos. Ah, perfecto. Yo recomiendo que vayan a las ferias de libros locales que tengan en su ciudad, en regiones, porque siempre hay autores independientes. Y ustedes pueden acercarse como estudiantes de pregrado y ofrecerles traducciones. Por ejemplo, tengo un amigo que fue mi ahijado durante la universidad y ahora se va a recibir. Y para su práctica está traduciendo un libro de un autor independiente. Claro, eso ya es un bono para su currículum y es algo que le va a dar mucha práctica profesional. Eso. De lo que estabas comentando, estaba tomando notitas como para que sea fluida la conversación y estaba recordando que eh, en parte lo que al principio comentaba sobre este análisis comparativo de cuando tú empiezas a querer ingresar en este campo de especialidad es muy interesante y tratar de tener acceso a obras que sabemos que están bien traducidas, que están dentro de los géneros literarios que a nosotros nos interesaría aprender a traducir y ir arreglando terminología, entendiendo el sentido de ese autor en particular. Son cosas primordiales para comenzar, incluso antes de empezar a especializarse, porque uno ya sale de traductor profesional y empieza con las ganas de encontrar un campo de especialidad, pero hay pasos previos a la compra de un título que uno tiene que hacer porque es primordial para no quedar tan en cero. Tienes que entrar con un poquito de conocimiento previo. Y también es interesante la evolución que ha habido, por lo menos acá en Chile, en las carreras universitarias, en los programas universitarios, donde están más preocupados de gestionar para los posgrados, los diplomados de traducción literaria, o están incluyendo como ramos semestrales traducción literaria donde ya salen con una base que obviamente no va a ser la mejor, pero por lo menos en la biografía probablemente comparten los títulos que Leila y Guido han compartido y los mismos profesores te pueden ir ayudando y guiándote. Así que por lo menos eso es muy bueno. Y también lo que mencionabas de acercarse a eventos donde haya interacción entre editoriales y traducciones. Está, por ejemplo, o sea, de las que fui hace poco en la Feria del Libro, hubo charlas de editoriales y de traductores donde comentaban sobre el mundo de la traducción, que es un universo un poco distinto porque no necesariamente los traductores literarios son traductores formados. Entonces ahí hay que ser un poquito abierto de mente sobre cómo trabajan las editoriales, porque no necesariamente contratan a traductores formados, pero también hay que pensar que hay traductores que son autodidactas que también logran una calidad buena como los primeros traductores que existieron en el mundo y que después pasaron a ser los primeros profesores para las primeras carreras. Así que no es tan descabellado, pero obviamente hablando desde una base profesional y una calidad que es como el mínimo que se necesita. Pero, por ejemplo, eventos en Chile como la Feria del Libro incluye charlas muy interesantes donde uno se puede dar a conocer, tener estos contactos con las editoriales. Y desde el colegio nosotros estamos funcionando también mucho con el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, donde están hay unos comités especializados que se llama Comité Técnico de Industria e Internacionalización, donde están muy involucradas las editoriales, donde quieren internacionalizar las obras chilenas y también traer obras extranjeras a Chile. Por eso el colegio fue invitado a participar también en la red del ecosistema del libro, donde también ahí hay 24 instituciones, entre todas están toda la red de editoriales y nosotros como iniciativa desde el colegio hicimos una colección de información pidiéndole a los traductores literarios socios del COTICH que entregaran información con respaldo explicando que ellos se dedicaban a la traducción literaria y nosotros como colegio le entregamos ese listado a toda la red de editoriales de Chile y al Ministerio de las Culturas. Entonces eso es un paso muy importante, así que los que sean socios de COTICH y se dediquen a literatura y no respondieron al primer llamado, es importante que entreguen esa información para que ese listado se vaya actualizando
2 veces al año y el comité de traducción literaria que se acaba de formar va a ser el encargado de actualizar esa información. Entonces vamos a tener ese enlace con las editoriales chilenas y con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Guido, ¿querías comentar algo? Sí, dos cosas particularmente. Que hablaste de los traductores literarios que no son formados. Y yo tengo aquí la noticia de, bueno, actualmente el autor de fantasía más vendido es Brandon Sanderson, actualmente. Mm, Y su traductor es Manu Viciano, al español. Hay- a veces, o sea, como decimos en Chile, meten cuchara a otros traductores, pero particularmente es Manu Viciano quien se ha ganado el título de traductor oficial. Él es ingeniero. Manu Viciano es ingeniero y él por pasión, él cuando estaba en la universidad le gustaba leer Terry Pratchett, pero se dio cuenta de que las traducciones disponibles de Terry Pratchett al español no eran las mejores según él, particularmente, porque se perdían muchos chistes. Terry Pratchett, para aquellos que no sepan, es un autor de fantasía que normalmente escribe una fantasía muy cómica, con muchos chistes, muchos juegos de palabras. Eh, no me exponga José en el chat, por favor. Eh, Manu Viciano comenzó traduciendo estos libros por pasión y la editorial Minotauro creo que fue quien compró los derechos de estas traducciones porque les parecieron extremadamente buenas y después de eso empezó a traducir más autores y con el tiempo ya se estableció como uno, en mi opinión, un excelente traductor en el género de fantasía. También está el caso de la traductora de Juego de Tronos, que de hecho en el podcast En Pantuflas comenta cómo consiguió el primer libro de Juego de Tronos, que ya fue con... Ella estaba salida de la carrera, quería traducir libros y eso era lo que ella sabía que quería traducir. En una editorial buscaban traductora literaria con experiencia y ella fue sin experiencia y dijo, soy la mejor traductora literaria, yo voy a traducir y le dieron un libro gigante, se supone que le iban a dar un libro gigante de traducción de aves, de las aves de España, y luego le cambiaron y le pasan el gigante tomo de Juego de Tronos para que lo traduzca. Yo me habría tirado del segundo piso, eh, pero ella fue muy valiente y apechugó y hizo la traducción y el resto ya es historia porque sus traducciones son muy, muy buenas. genial cómo van apareciendo esos nombres y cómo van compartiendo y haciéndose públicas las prácticas de distintos colegas que van avanzando en eso y que a veces pasa que no son colegas, pero se vuelven colegas y se vuelven colegas muy buenos. Porque yo siempre he dicho, un título no da la calidad. Hay gente que tiene muchos títulos, pero tampoco ofrece la calidad que debería recibir un cliente de cualquier campo de especialidad. Y también hay gente que empezó con una base, se fue perfeccionando de manera autodidacta o dentro de sus posibilidades y se vuelven expertos en ese campo de especialidad, que también hay que ser muy responsable y eso va de la mano de la ética del traductor. Ahora, hablamos de lo que es la formación académica, de más o menos cómo uno puede ir perfeccionándose de manera formal. Pero cuáles creen ustedes que son las habilidades más blandas, esenciales de un traductor literario, aparte de toda la competencia lingüística y toda la formación? Leila. Bien, para mí el tema de saber cómo comunicarse con las personas, no solamente los posibles clientes, sino también los colegas, me parece fundamental desarrollar esa parte, la parte comunicativa. También a medida que vayamos haciendo esto, vamos a ir haciendo el famoso networking, que me parece también otra parte fundamental de las conexiones, porque lo que pasa en literatura, por lo menos así yo lo percibo, es que suelen ser por ahí bueno, hoy en día sabemos que las editoriales son, algunas editoriales son gigantes y por ahí es muy complicado llegar a ese tipo particular de clientes, pero también hay muchos traductores independientes y quién sabe, ¿no? Uno tal vez con sus habilidades comunicativas, también con el uso de las redes sociales, puede llegar a acercarse a ese bueno, futuro cliente y ojalá
que el traductor literario pueda llegar gracias a todo eso. Em, sí, seguro ahora se me viene otra cosa, pero por el momento creo que eso es como la base. Yo estoy totalmente de acuerdo con Leila. La comunicación es sumamente importante a la hora de traducir libros, novelas, poemas, sobre todo porque tenemos que tener un lazo, ya sea con, lo ideal sería con el autor. Si uno ya está trabajando en editorial, a lo mejor no tiene acceso al autor o el autor no desea tener acceso a los traductores y, y uno tiene que hablar con el editor o tiene que investigar por sus propios medios. Eh, otra habilidad que yo creo que se descuida mucho en el pregrado, sobre todo de traducción acá en Chile, es el marketing. Yo creo que el marketing es algo que debería enseñarse en las carreras de traducción, sobre todo porque muchos traductores elegimos la ruta independiente y salimos de la carrera y no tenemos ni la menor idea de cómo encontrar nuestros primeros clientes o cómo tratar de llamar la atención de estos potenciales clientes. Así que creo que eso podría ser algo que podría ir dándose con el tiempo acá en Chile. Sí, por lo menos ya hay algunos colegas de Argentina, de hecho, que se dedican a hacer marketing para traductores. La Delfina Morganti, la busco y les dejo el nombre en el chat. Ella tiene eso, Morganti. Tiene muchos recursos gratuitos en su canal de YouTube, en su sitio web, que es su nombre y su apellido.com, donde también podría cada uno tratar de adquirir el conocimiento que ella está entregando de manera gratuita o también contratar los servicios, porque por lo menos ahora, desde hace un tiempo, existe marketing especializado para traductores. También hay gente que se dedica a enseñarte cómo un traductor podría ser más visible o utilizar mejor LinkedIn. Entonces, por lo menos por suerte, ya hay colegas que están generosamente compartiendo esa información gratuita o también, de manera muy inteligente, lucrando de eso, porque también es algo que es necesario aprenderlo de manera más concisa, más especializada. Porque a veces un taller o un conversatorio de 40, 50 horas y media no es suficiente para adquirir todo lo que uno quisiera utilizar. Y hablando también de esta adquisición de conocimientos. ¿Ustedes podrían compartir específicamente recursos que ustedes estén utilizando actualmente en el mundo de la traducción literaria, que ustedes vean que han impactado su trabajo, que les ha facilitado lo que están haciendo y también quizás qué método de investigación ustedes hacen y usan para cuando tienen que traducir algún género literario en particular, algo que sea más complejo, algo que ustedes no han visto? ¿Qué es lo que están utilizando actualmente? Leila, no sé si deseas tú comenzar con esta pregunta. Por favor, adelante. Ah, no, bueno, me tiras a la calle, está bien, está bien, está bien. Ya, yo creo que, al menos para mí, no hay nada que me haya influenciado más que mis docentes, mis profesores. Sobre todo, que descanse en paz el profesor Pablo Villa. En la Universidad Católica de Valparaíso tenemos un enfoque muy centrado en la traducción técnico-científica y hoy en día la jurídica también y la audiovisual. Pero no tenemos un ramo en la malla que sea de traducción literaria o traducción de poemas. Lo más cercano es traducción inversa y la profesora que está a cargo de ese ramo que hace un esfuerzo por incluir un poco de traducción literaria. El profesor Pablo Villa, en su momento, hizo cursos de literatura enfocados a los estudiantes de traducción y a los estudiantes de pedagogía en inglés, y siempre trató su mayor esfuerzo para que todos estuviéramos motivados. Yo entré a la carrera queriendo ser intérprete. Yo dije, yo voy a ser intérprete. Y tomé ese ramo en contra de los deseos de mi jefa de carrera en ese momento. Tuve que hacer un trato con el diablo, tuve que prometer que mi promedio no iba a bajar de un 6 para poder tomar ese ramo. Eh, y me enamoré de la literatura, me enamoré de la literatura de fantasía y de cómo el profesor se explayaba. Yo lo admiraba, decía, ojalá ser algún día tener la mitad del conocimiento de esta persona. Y me cambié al plan de traducción y no me he arrepentido hasta el día de hoy. Pero
más allá de los profesores, porque eso ya varía dependiendo de cada universidad, diría que una herramienta que pueden utilizar, que es muy útil, que está a disposición de todos. Yo aquí no les digo que lo pirateen, pero está disponible para piratear. Son los libros bilingües, las ediciones bilingües de los libros. Yo aquí al lado tengo mi Hamlet, edición bilingüe de Penguin, tapa blanda, que viene con una introducción de casi 50 páginas sobre la traducción. Las ediciones bilingües normalmente tienen introducciones sobre la traducción, porque ese es el enfoque. Y viene con la página a mano izquierda, el original, y a mano derecha la traducción. Y claro, ahí uno puede ver todas las técnicas, tiene ahí el texto paralelo a mano y puede disfrutar de unas traducciones. Y como son traducciones publicadas, sobre todo aquellas de Penguin, uno tiene el sello de calidad. Uno ya se asegura de que estas traducciones fueron revisadas por un editor y que este es como el estándar que uno debería apuntar para poder participar de esto. También los poemarios bilingües, eh, ¿puede Guido dar el nombre en el chat, por favor? El nombre del libro. El libro es Hamlet, de William Shakespeare. Pero, por supuesto, lo anoto. Hamlet, de William Shakespeare. La edición bilingüe de Penguin, Penguin Classics. A lo mejor José o Catherine podrían pegar un enlace. Está en Busca Libre, que tiene envío a toda Latinoamérica, si no me equivoco. Y poemarios, muchos. Hay muchos poemarios que... José, ¿tú quieres decir algo? Cuenta. Dime. Sí, disculpa, Guido, es que me di cuenta que No, hay no. varias preguntas que quedaron en el tintero para que no Ah, se pierdan, ¿ya? por La primera supuesto. pregunta que había quedado antes es, ¿cuál es el nombre de la traductora de Juego de Tronos? Ya lo mandé por el chat, pero te lo digo, es Ya, Cristina Macía, para aquellos que no hayan leído el chat. buenísimo, Ella es la ya, y traductora de Juego de Tronos. buenísimo. Y Yo de hecho, dejé en el chat, ¿Mm? perdón, yo dejé en el chat un artículo que publicaron en Tragora Formación sobre esa autora, así que ahí también pueden leer sobre ella. artículo que próximamente podremos sumar a la información del Cottage. Spoiler. Claro que sí. Sí. Ah, Y la segunda pregunta era, ¿de qué concursos de traducción literaria está hablando Guido? Los que había comentado anteriormente. eso ya lo respondí en su momento. ¿Sí? Ya, ok. Sí. Era Bueno, eso. Ahí estamos al día entonces. claro, claro, por supuesto. Los poemarios, yo tengo uno aquí en particular a mano, que es El libro de los muertos, de Muriel Rukeyser, espero no estar masacrando el apellido. Que también los poemas son un ejercicio magnífico para la mente, porque si hay algo que me da miedo es que en mis libros de fantasía el autor de repente me ponga una canción o un poema, y lo hace, y no saber cómo traducirlo, no tener la creatividad. Esto será un poco raro para aquellos que quieran dedicarse a la traducción literaria, porque normalmente no se compaginan mucho, pero aquellos que sí quieren la traducción literaria de fantasía, yo les digo que jueguen videojuegos, sobre todo videojuegos de rol como Skyrim, como Baldur's Gate. Son juegos que tienen muchísimo diálogo. Baldur's Gate es un juego RPG que tiene más de 100 horas y es más que un juego, es una película interactiva y salen un montón de juegos de palabras. Así que yo les recomiendo que ahí los vean, los interactúen con el medio. No solamente se queden, ustedes pueden agarrar inspiración de todos los medios, del audiovisual, sobre todo de la serie de Juego de Tronos, inspirada en un libro. Y que ahí ustedes pueden observar. Eso, más que nada, eso sería mis consejos. Gracias, Leila, gracias, Guido. Acá Rosa Basaure, docente de la USACH y nuestra vicepresidenta en el directorio del COTICH, comenta que en USACH tenemos la asignatura de traducción inversa 1 como traducción literaria. No tiene el nombre, pero hacemos esfuerzos por hacer una asignatura con los contenidos relevantes de esta especialidad y ha sido muy exitoso. Y ya nos dimos cuenta de la magnitud de este campo y será considerado para la modificación de la malla curricular. Maravilloso, y es lo que les estaba comentando. Yo, como representante del Coticho, como persona natural, trato de juntarme con algunas casas de estudio y soy como asesora externa cuando quieren hacer consultas prácticas sobre la actualización de algunas mallas. Y veo que están también enfocándose ahora a tratar de incorporar al menos 1 o 2 semestres de traducción literaria, porque hay mucho interés como para no tomar en cuenta los deseos de los estudiantes
porque al salir de las carreras querían dedicarse a eso y venían sin ninguna base, o una base sólida, a lo mejor pasaban un poquito, pero ahora ya está como implementado. Así que es maravilloso que en USACH, como dice Rosa, también lo estén implementando. Acá están comentando también que en Skyrim, Milagros, Eckhart, comenta que en Skyrim también está el asunto de la utilidad de los juegos para adentrarse a lo mejor en este mundo de lo literario. Eh, Baldur's Gate 3 también, Bastián comenta. Jessica ahí también dice felicitaciones, Ley, genial. Y José también comenta que jueguen el Kingdom Come Deliverance, que también es un juegazo. Yo tengo uno de mis buenos colegas. Ah, acá Milagros también habla con respecto al mensaje que dejó José de Kingdom Come Deliverance, es traducido por traductores profesionales y sus diálogos son impecables. Uno de mis grandes colegas, que son a los que soy más cercana, es especializado en traducción de videojuegos y él nos mostraba a veces dentro de lo que no era romper confidencialidad, los diálogos, el nivel de rapidez mental que debe tener un traductor de videojuegos para localizar, adaptar, transcrear, y todas esas son muy buenas herramientas para alguien que se quiere dedicar al arte, a la literatura. Leila, por favor, estás muteada. Leila, estabas muteada. Perdón. Para sumar al tema de los recursos, justo que hablaban esto de los videojuegos, para mí también me parece fundamental contemplar la idea de que este juego de palabras puede aparecer en otras cosas, como por ejemplo las canciones. Yo soy muy fanática de la música en sí. Y me parece que un poquito de la rima, de la prosa, de la musicalidad de las palabras, aparece en las canciones, que muchas veces lo pasamos desapercibido, pero para traducir literatura o si llegara a darse el caso, poesía, me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Obviamente va a depender mucho de o cuáles son las pautas para traducir a cierto autor. Pero sí, me parece muy bueno este ejemplo de los videojuegos, porque también para traducir literatura también se necesitan otras cositas que muchas veces no las encontramos en libros, por supuesto, lean mucho, pero también no se pierdan de la otra parte que esto, ¿no? Canciones, videojuegos. Al respecto, José justo está compartiendo en el chat la información adicional. Dice, si les gusta la traducción musical, en Chile tenemos a Nico Bori, Borie se escribe, que es músico y es un buen traductor que usa mucho la musicalidad que menciona Leila. Por supuesto, para la prosa, la poesía, uno necesita rítmica, rima y métrica, que es lo mismo de la música. Guido, Y yo solamente quería compartir dos recursos más eh, que pueden utilizar los aspirantes a traducción literaria o aquellos que ya estén insertos. Son este tipo de ediciones que a veces sacan las universidades. No se va a ver porque tiene la portada blanca y las letras son beige, una excelente decisión por parte de la gente que hizo la portada, pero es el clásico La tarea del traductor, que esta es de la UH, es de la edición de la web, que viene con el original en alemán, viene con el texto lleno de notas del traductor, y además viene con un ensayo analizando este libro. Y ustedes pueden buscar aquellas ediciones universitarias, suelen hacer eso, suelen ahondar aún más en el texto, profundizar. Eh, esa en particular podría recomendar. También, si es que no logran encontrar algún tema sobre, por ejemplo, traducción de filosofía, de libros de filosofía, que a lo mejor no encuentran mucho material disponible, aquello que pueden hacer es comprar ediciones que sean anotadas, de preferencia anotadas por el traductor. Particularmente acá tengo El arte de la guerra, que es una edición que salió este año, que es de la editorial Roca, que viene con exhaustivas notas del traductor. Son como 50 páginas el texto y como 150 de notas del traductor explicando cada decisión minuciosamente. Y uno puede analizar, puede estudiar la psicología de estos traductores que ya están siendo publicados por grandes editoriales. qué interesante eso porque
Generalmente eso no era algo incluido en los libros, a lo más una nota explicatoria, de algún término que marcaron con un asterisco y que quisieron desglosar más una definición o un contexto, pero nunca un comentario directo del traductor. Se da, no es algo tan extraño, pero extensivamente o un prólogo importante sobre la traducción de un material bilingüe es algo que da a entender la importancia de este trabajo profesional. A ver, continuando, por lo menos vamos al día con los comentarios acá en el chat. Continuando con las preguntitas que podemos estrujarles a nuestros invitados. ¿Ustedes encuentran que hay que nos podrían compartir alguna particularidad de lo que es el mundo de la traducción narrativa o el mundo de la traducción de teatro o la poesía? Bueno, de la poesía ya cubrimos que es tan similar a la música con la rima, métrica y, y todo eso tan similar a la música. Pero ¿nos podrían comentar al respecto? Algo muy breve. A mí me Yo, gustaría agregar que para la persona que esté interesada en lo que es la traducción de obras de teatro, tiene que estar metido en el mundo del teatro. ¿Cómo? Yendo a obras, también estudiando un poco la parte de teatralidad, teniendo en cuenta también toda la teoría que también se incluye dentro de eso para poder comprender mejor las escenas bueno, esto de que hablábamos de las canciones también que pueden llegar a surgir o aparecer en obras de teatro. Pero así como cualquier campo, si uno le interesa la poesía, bueno, leer mucha poesía, asistir bueno, hoy en día están hoy en día siempre existieron, pero estos talleres presenciales en donde la gente va y lee lo que escribe en bares, y lo mismo, bueno, con el tema del teatro y estar dentro de ese área. Y no sé si quisieras, Guido, remarcar algo sobre, bueno, seguramente vos tenés como más experiencia en lo que es la narrativa y demás. no, particularmente no tengo mucho más que agregar a eso en particular. Tal vez a la pregunta que se realizó en general, yo recomendaría que estén preparados para esperar lo inesperado. Eso en cualquier rama de la traducción, en interpretación, en todo, esperen lo inesperado. Yo el año pasado traduje un libro que no ha sido publicado todavía, así que no puedo hacer el disclosure del título, pero se me acercó la autora en particular y me presentó el libro como un romance. Y yo dije, bueno, eso suena muy interesante, yo quiero traducirlo, puedo ver el texto antes. Me dijo, no, negociamos, acordamos un precio. Llega el libro y es un libro sumamente erótico. Y yo jamás había traducido ningún material erótico, ni mucho menos en la universidad. No estaba preparado en absoluto para esto, pero ya había un contrato, ya estaba aceptado y ya estaba corriendo el tiempo. Claro, como dice José, yo le digo la spicy translation, porque es muy spicy. Eh, Así que tuve que hacer mucha investigación. Podrán imaginarse mi historial esos días, eh, pero todo resultó bastante bien al final del día y logré entregar una traducción de la cual me siento orgulloso. Qué Pero también entretenido. súper entretenido. Rosa tiene Sí, una duda o quiere aportar un Sí, comentario. no, quería comentarte al respecto. Nosotros en la universidad estamos hace ya casi 3 años en un proyecto de traducción literaria inversa al japonés, con un escritor que es de literatura erótica y que es de la región de Valparaíso, de hecho, Francisco Godoy se llama. Y él nos entregó una serie de cuentos, son cuentos eróticos, porque le gustaría que su material se pudiera leer en japonés y ha sido una práctica muy interesante, ha sido muy entretenido para los y las estudiantes que han participado. Y es algo que, como tú bien dices, no es algo común, pero tiene un mercado enorme.
Entonces es muy interesante empezar a pensar en esos mercados que son de nicho y que tienen un tremendo futuro en la traducción literaria. ¿Mm? Por supuesto. Y con Eh, excelentes resultados. Hemos tenido muy buenas, o sea, traducciones con las profesoras de japonés que hacen las revisiones y ha tenido muy buen resultado y ya está por terminarse uno de los libros para poder gestionar la publicación en Japón. Perfecto, maravilloso. Me encanta esa iniciativa. Antes, ¿Mm? o sea, antes de que continúes y se me escape de la memoria, otro ejemplo que quiero dar ya del ámbito de la fantasía es el libro Sensación del año pasado, The Will of the Many, que en inglés causó sensación de un autor independiente que terminó siendo publicado por Traditional Publishing, que es un libro de fantasía que mezcla la fantasía pero con la filosofía y los conceptos filosóficos más densos. Y eso yo creo que el traductor que le toque tiene que estar muy preparado, tiene que haber leído mucha teoría para poder estar al ojo de cuáles son aquellos conceptos que se reflejan en la narrativa. José, ¿tú qué deseas aportar, José? De Cuéntame. hecho, en ese ámbito, justo lo que están hablando de, digamos, traducciones de nicho, traducciones de mercados que de repente uno se sorprende, como te pasó a ti, Guido, que de hecho coincidíamos en muchos términos y era como, oh, es esto. En ese sentido, lo interesante es que yo hace unos años conocí a una de las principales traductoras de un sitio web para adultos, que es Pornhub, y decía que ella era traductora de todo el sistema, contratos, trabajos, descripciones, contratos de actores, actrices, marketing, merchandising, entonces, etcétera, 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 y ella creó un equipo de trabajo, así que imagínense, ese nivel de cliente que le dice, ya, tú créate lo que tú quieras, te pagamos lo que tú quieras, trabaja con nosotros, por favor, porque nadie conocía ese nicho, entonces ella se animó y tiene un contrato, digamos, que muchos lo quisiéramos tener. Es excelente el tipo de cliente, la invitan, la llevan en jet, la llevan a eventos y todo. Entonces, si uno lo piensa, de repente a arriesgarse con estos elementos de nicho puede llegar muy lejos. Así que, Mm. como dice Jessica, hay que aprovechar y animarse a dar el paso. Sí, definitivamente. Por si a alguien le interesa leer un poco de una mezcla entre fantasía y literatura erótica, yo les recomiendo que lean a Jake Christoph. Gracias a él pude completar mucho de la traducción que estaba. Jake Christoph escribió últimamente The Empire of the Vampire, que también hay una traducción disponible y tiene muchas escenas eróticas que pueden ser muy importantes. Leila, por favor. No quería interrumpir. Eh, no, quisiera comentar, porque acá Jessica hablaba esto de dar el paso de producir. Sí, me parece primordial animarnos de entrada a traducir. Eh, Esto, como vos mencionabas hace unos minutos atrás, el hecho de participar de algún concurso de traducción literaria, incluso también de escritura, pedir feedback a algún compañero que obviamente esté metido en el ámbito. eh, y también, ¿porque no pienso en algún momento, si se llega a dar el caso, por ahí intercambiar servicios? Yo te doy esto para que vos me corrijas y viceversa. Y me parece que, por lo menos para cuando uno recién arranca, el hecho de activar y comenzar ese paso junto con otras personas, me parece que es súper enriquecedor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Eso de agarrar de otras personas aquellas habilidades que no tenemos es fundamental. Eh, Recomendaría en ese caso que leyeran teoría literaria, sobre todo estos libros que muchos autores famosos suelen escribir, como el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, lamento que lo mencione ya por tercera vez en esta charla, o On Writing de Stephen King, que es un libro muy famoso describiendo su proceso de escritura. Todos los autores tienen procesos de escritura diferentes y estos libros nos acercan un poco más a estos distintos procesos y podemos entender un poco más cómo podríamos abordar aquellos textos que tengan una estructura similar.
Así es. Bueno, voy a leer el mensaje que había dejado Jessica al que se estaba refiriendo Leila. Ella comenta, también sirve animarse a dar el paso activo de producir, ya sea canciones, narrativa, etcétera. Hacer sin miedo, hacer sin esperar que sea perfecto, porque animarse a hacer varias veces con sus tropezones e imperfecciones nos ayuda a conocernos como seres creativos. Es fundamental para la traducción literaria y la transcreación. Y hay mucho autor que no tiene ganas de que su obra sea traducida por un traductor y lo quiere traducir él mismo o ella misma cuando son bilingües y son un poco quisquillosos con el sentido, el alma del libro que quieren plasmar en otro idioma. Eso también se da, que son autores los que traducen y después se tiran a traducir esas otras cosas, como Borges, por ejemplo. Acá en el chat les dejé un enlace a los que son acá en Chile o están residentes en Chile al programa de apoyo a la traducción, que también son parte Antes era del Ministerio de Cultura solamente, pero ahora estos fondos que apoyan con cierta cantidad de dinero a las personas que presentan un proyecto de traducción, em, las obras que son, a ver si me acuerdo, de español a inglés están relacionadas con internacionalización de obras, por ende está ahora a cargo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y las obras que son de inglés a español o de un idioma a al español está a cargo el Ministerio de Cultura, Artes y Fomento. No, Cultura, Artes y Patrimonio, eso, porque las separaron. Así que para que ahí puedan leer al respecto y también dejé la línea de apoyo a la traducción que es del 2023, no es la más actualizada, asumo yo, pero con ese enlace pueden entrar a otro que sea más actualizado y pueden ir leyendo para los que se atrevan a presentar proyectos. En el colegio hay muchas personas que se han ganado proyectos porque se han dado el tiempo de consultar a sus socios que ya se han ganado estos fondos y año a año siguen postulando nuevas personas y se siguen ganando sus apoyos a los proyectos de traducción que ellos tienen. Acá te preguntaban, Guido, cuáles son los nombres de los autores que acabas de mencionar y tú entregaste algunos Eh, enlaces. Yo eh, he ido entregando enlaces así a la rápida, así que si revisan también el chat un poquito más arriba, van a ir encontrando. Y José esos, esos, comenta, dale, dale, Guido. esos son los dos libros que mencioné, pero para aquellos que no quieran entrar al enlace por alguna razón, los autores son Brandon Sanderson, que publicó su curso de escritura creativa, que es un curso que él imparte en una universidad en Oregon, creo recordar. Así que tiene el sello de calidad universitario ya aprobado. Y Buenísimo. el otro es On Writing, de Stephen King, que es un clásico dentro de aquellos que aspiran a escribir terror o escribir thriller. Yo les recomendaría mucho que lo lean, eh, porque no solamente trata de concentrarse en su estilo de escritura, sino que trata de ¿cómo se llama? Abordar otros estilos que no son particulares de él. Acá también José comentaba que a propósito de autores, la entrevista entre Stephen King y George R. R. Martin es buenísima, para que también, si les interesa, para que puedan buscar material al respecto. A ver, y hablando de autores, Leila, Guido, ¿ustedes han tenido la posibilidad de trabajar directamente con autores y no a través de una editorial o de una agencia? ¿Cómo ha sido la comunicación o cómo debe ser la comunicación cuando uno tiene contacto directo con un autor? Bueno, en mi caso no, todavía no trabajé con ningún autor. Em, Me gustaría igual destacar que sí estuve en contacto con un autor que llegó a mí preguntándome para traducir su novela de ficción. Em, por cuestiones no se llegó a dar, no se cerró como el contrato, por así decirlo, porque en realidad era un autor independiente, entonces era como más, por ahí no había tanto formato, ¿no? Pero la verdad que fue súper lindo el hecho de que haya llegado esa propuesta a mí, que supongo que fue gracias a las redes sociales. Y me ha motivado y me ha ayudado también a mentalizarme de, ok, bueno, esta es la forma en la que yo me puedo comunicar con este posible cliente, a prueba y error, ¿no? Y también creo que haber tenido la experiencia
súper agradecida por eso, más allá de que no se haya dado, llegarán otras ofertas, así que esa fue como mi primer acercamiento con un autor y fue súper lindo porque tenés la posibilidad de charlar eh, más, sí, sobre el escrito, pero bueno, hasta ahí llegó. Por mi parte, sí, he trabajado en 3 ocasiones para hacer traducciones de libros. La primera vez fue no con contacto directo con el autor, sino que con la editora que estaba a cargo del proyecto de traducción. Era un proyecto bastante peculiar. Este proyecto fue mi tesis, perdón, fue mi práctica profesional. Es un proyecto que se lleva llevando a cabo casi 7 años, creo recordar. Eh, que es de parte del gobierno de acá de Chile, que están traduciendo la obra de Tim Ingold que se llama The Perception of the Environment, que es una obra de sociología y que tiene mucha teoría de muchos otros libros, sobre todo él cita a Capital de Karl Marx, y uno no tiene acceso al autor en esos casos. Yo diría que, si me perdonan, la expresión fue un infierno. Yo lo sufrí mucho porque él tiene un estilo muy, muy peculiar para escribir y es un estilo muy avanzado. Él asume que el lector entiende sobre sociología avanzada y que tiene conceptos de filosofía avanzada. Y sobre todo uno llega donde el editor y le dice, oye, disculpa, ¿podrías leer esta oración? Quiero saber si es que está, ¿qué opinas? Porque yo entiendo tal cosa y a veces uno se pone a chocar con el editor, porque uno cree una cosa y el editor cree otra, pero uno tiene que, en mi opinión, tiene que defender su traducción si es que tiene las justificaciones. Eh, yo después de salir de la carrera me he dedicado solamente a trabajar de manera independiente, más que nada porque encuentro que se gana mejor, al menos en mi experiencia, se gana mejor y también tengo el control de qué encargos yo accedo, qué encargos tomo. Las 2 veces que he trabajado con autoras independientes acá de la región, de Viña del Mar, ha sido fantástico. Yo lo he disfrutado mucho porque ha sido el contacto directo. Yo en las cláusulas de los contratos que les hice firmar, se las hice saber obviamente, que yo deseaba tener en todo momento acceso a ellas por un canal directo, ya sea por correo o por WhatsApp, para que respondieran dudas. Y sobre todo, como eran género, uno era erótico y el otro era de fantasía, ambos eran muy creativos. Entonces yo necesitaba saber, por ejemplo, a qué se refería una metáfora, o por ejemplo, cuando habían juegos de palabra, qué era lo que no podía ser traducido a la perfección, qué era lo que le importaba más a la autora conservar, porque ellas estaban escribiendo trilogías. Entonces, como no tenían escrito el segundo, pero ya lo tenían en mente, necesitaba saber qué era lo más importante, qué deseaban mantener. En mi tesis, yo estudié la traducción de nombres propios con contenido semántico, es decir, aquellos nombres propios que tienen un significado en Brandon Sanderson, y una traducción que es muy famosa porque fue un error garrafal. Es que en este mundo de fantasía del archivo de las tormentas hay semidioses y todos los semidioses, los nombres de ellos son palíndromos. Es decir, que Shalash, Tanelelat, empiezan como terminan. Eh, Y bueno, se supone que estos semidioses están muertos y todo, pero vaya, aquí spoilers. Si no quieren escuchar spoilers, silencienme un segundo. Pero hay un personaje que, lo and behold, es una de estas semidiosas y el nombre acortado es Ash y ella es la Heraldo Shalash. Y tú como lector, en el inglés se entiende de que puedes inferir a lo mejor ella tiene relación con Shalash. Pero el traductor, cuando aparece este personaje, la tradujo como ceniza y en los otros libros anteriores había ya presentado al Heraldo Shalash. Uh, Entonces, no hay ninguna forma en la que el lector puede relacionar estos dos personajes. Y luego, en el siguiente libro, volvemos a Ash. Ahí corrige el error, pero ya lo que pasó en España fue de que aquellos que no compraron múltiples ediciones no tenían ni idea de este cambio, sino que ellos fueron al siguiente libro y de repente ven que hay otro personaje que se llama Ash y dicen, oye, ¿y este personaje es distinto? ¿Es el mismo? ¿Por qué tiene así como las mismas características? Entonces, ese tipo de cosas así a uno le asustan. O, por ejemplo, el temido Hodor de Juego de Tronos. Leila. Leila.
Sí, perdón. Justo que él mencionaba lo de las prácticas profesionales, dentro de mis prácticas profesionales, dentro de lo que fue la residencia en traducción literaria, el profesor, nuestro profesor, que es Pablo Inberg, que es un gran traductor, ha traducido a Shakespeare y a otros autores geniales. Eh, nos ha dado una short story de la que hablabas, bueno, Katy, en mi presentación. Y esas short stories, bueno, son escritas por una autora que eh, ya fue de hace bastante tiempo. Y en este caso, si bien no teníamos como un contacto directo, ¿no? con el autor, sí podíamos por lo menos tratar gracias a la lectura con mis otros compañeros de otras short stories de esta misma autora, pudimos como más o menos observar cuáles eran las cosas las palabras que se repetían para tratar de mantenerlas iguales y próximamente van a salir estas short stories en la editorial de mi facultad. Mi facultad tiene una editorial que es Ediciones Sofía, así que bueno, próximamente van a estar publicadas nuestras traducciones y eso me pone muy contenta. Gracias, Leila, gracias, Guido. Bueno, con lo que estaban comentando sobre el problema de, no sé, am, puede ser localización, puede ser entendimiento de lo que es el texto. Yo creo que todos los que traducimos textos, no solamente en literatura, debería igual tener un poco de guía de especialistas. Entonces, no sé si los que se quieren dedicar a traducción de filosofía o sociología deberían tener acceso a una conversación con algún filósofo, con algún sociólogo, porque obviamente uno tiene cierto entendimiento, especialización dentro de un subcampo del subcampo, pero no es experto. Entonces, eso también es parte de la responsabilidad del traductor de asesorarse bien e incluso no de manera gratuita, porque uno tiene que tener un campo de colaboradores con los que uno se asesora y tiene apoyo a nivel profesional. Y eso también le agrega el valor de la calidad que le va a dar a al documento final y a lo que va a recibir el cliente. Guido. Sí, yo totalmente de acuerdo, Katy. Yo algo que hago cuando me llegan traducciones del ámbito médico, ahí yo no era el estudiante más exitoso en el ramo de traducción médica. Perdóneme, profesora Marcela. Yo necesito la ayuda de un experto. Yo, ¿qué es lo que hago? Yo voy y pago la consulta al médico. Yo voy y pago la consulta, esos 15 minutos, me siento y le digo, él ya me conoce, mi doctor ya me conoce, mi doctor de cabecera. Y le digo, doctor, usted sabe por qué vengo. Y el doctor me dice, ya, pregunta, dime. Porque justo mi doctor, por suerte, estudió un magíster en Inglaterra, entonces tiene conocimiento de bilingüe. Mm. Entonces puedo mencionarle algunos términos y él atina. Otra cosa que pueden hacer los estudiantes de pregrado es aprovechar de, están en sedes, están en universidades, tienen las carreras al lado, pueden en los recesos ir a charlar con otros colegas. Es importante de que sean animales sociales, de que vayan a hablar con ellos, de conversen, háganse amigos, a lo mejor ahí encuentran una persona especial que será un amigo por el resto de sus vidas, aparte de una fuente de información súper útil. A mí me pasa que en mi campo de especialidad, quien me manda, y trabajo casi un 98% con clientes directos, entonces tengo acceso al experto. Y generalmente, a nivel ya de gerencias, de ingeniería, minería o cosas de finanzas, o incluso jurídico, en los pequeños campos que me meto en jurídico, ellos son bilingües. Entonces, me sirve mucho consultarles cuál es el término exacto que quieren utilizar o que utilizan dentro de su institución, porque dentro de las mismas de distintas instituciones del mismo campo de especialidad, tienes distinta terminología. Entonces, eso también puede pasar en literatura dependiendo del estilo, la intencionalidad que le quieran dar a la palabra. Entonces, siempre es bueno, sobre todo al inicio, asesorarse con gente que tiene más experiencia y no siempre hacerlo de manera gratuita. Tratar de hacerlo de manera seria y poder contar con el apoyo sin abusar del tiempo gratuito de alguien. A ver, déjenme revisar acá en el chat que veo algunas cosillas.
Muy interesante todo, leí leído, dice Jessica Terceros. Felicidades por sus recorridos. Me voy retirando porque de este lado del charco ya es pasada medianoche. Jessica, no sé si ya se habrá desconectado, pero un abrazo. Muchas gracias por conectarte. Milagros Eckhart dice, es tan importante la relación con los colegas. Te brindan apoyo durante tu trayecto académico, aprendes de ellos y hasta te puedes delegar trabajo. Yo siempre hago eso. Yo, por ejemplo, como Guido, que él dice que se asesora con un médico, yo no me meto en traducción médica. No me meto en farmacología, no me meto en estudio, ensayos clínicos, no. ¿Por qué? Porque ya tendría que estudiar mínimo como 2 años para obtener más especialización y es mucho. Prefiero subcontratar a un experto y me ayuda para que mi cliente se vaya con la calidad que necesita y yo puedo estudiar el texto bilingüe que queda como producto y hago mi base terminológica y voy aprendiendo. Entonces es un win-win porque esa persona queda subcontratada. Tú si le pagas al cliente le cobras 100, a tu colega le pagas 70, haces el recorte que yo le digo de 30%, pero aprendiste y el cliente quedó contento. Todos ganan. Em, María Eugenia comenta, muchas gracias a ambos colegas por tanta información interesante y útil. Leila, me gustaría preguntarte, ya pasando a quizás consejos, ¿qué recomendarías tú a un traductor que quiera darse a conocer en el mundo editorial? ¿Qué podría ser como de los primeros acercamientos que podrían tener? Bien, bueno. Para mí, además de la formación, que me parece fundamental, es asistir a, bueno, esto que mencionaba antes, talleres de escritura, talleres de lectura, asistir a las ferias del libro, intentar también formar parte de, muchas veces se hacen jornadas en las ferias del libro, son eventos muy buenos para poder conectar con otros colegas, para poder hablar incluso con las editoriales cara a cara, para poder decir, hola, soy traductora literaria, te ofrezco mi trabajo o esto es lo que hago. Em, y empezar a llegar más, un acercamiento un poco más desde ese lado. También comunicar en redes lo que hace cada uno, justo... antes habíamos mencionado esto de cuando hablábamos con José y Guido antes sobre la página web, la importancia de tener una página web o incluso LinkedIn, tenerlo como nuestra carta de presentación, porque muchas veces el traductor es multifacético y no solamente ofrece un servicio en particular, sino que también puede ofrecer otras cosas como corrección, maquetación y demás. Así que sí, creo que eso lo tomaría como principal, sumergirse un poco ahí en ese mundito y estar siempre observando, ser buenos observadores, porque a veces los clientes nos pueden estar buscando. O hay muchas veces que nosotros tenemos que buscarlos a ellos. Entonces, es como un equilibrio, ¿no? Entre observar y hacer. Así que por ahí empezaría, sí. Gracias, Leila. Acá en el mensaje, Ain nos dice, o Ain, sorry, soy pésima en alemán. En babelq.com se puede traducir literatura de toda índole. Yo traduje 4 libros ahí. No me he hecho rico, pero mi sueño universitario se ha cumplido. Traducido por Iván Faúndez Herrera, por ejemplo. Acá está, Iván, ahí está el enlace que colocó. Y otra herramienta que yo encuentro muy útil, y esto va para todos los campos de especialidad. Trabajo hecho, recomendación solicitada. Yo, no sé, me piden traducir un certificado de nacimiento, déjeme una recomendación. Voy a una interpretación de 20 minutos, déjeme una recomendación. Y tú te puedes hacer fan pages. Por ejemplo, Facebook, que es como lo que es más de la gente más vieja, así como millennials. María Eugenia, no me mires así, yo me estoy imponiendo en el grupo de los viejos. Pero no, generalmente la gente e incluso busca traductores es en Facebook y en LinkedIn.
En Instagram se comparten otro tipo de cosas. Los traductores e intérpretes pueden llegar incluso más a colegas que clientes, dependiendo cómo se promocionen. Pero LinkedIn es fundamental. También ahí tiene la posibilidad de solicitar recomendaciones. Y yo, literal, trabajo que termino, trabajo que pido recomendación siempre y cuando sea mi cliente directo. Porque yo no contacto al cliente cuando a mí me subcontrataron. Eso también es parte de la ética del traductor. Pero, por ejemplo, en mi fanpage de Facebook, yo tengo cerca de 250 recomendaciones que me dicen, ay, sí, Katy traduce muy rápido. Ah, Katy siempre responde a todas mis llamadas, alguna cosa. Pero eso sirve para crear visualización y que los clientes vayan teniendo la confianza de que muchos han trabajado contigo. Entonces, solicitar recomendaciones es muy interesante, sobre todo del peso de una editorial importante, de un autor, sobre todo si tienen la posibilidad de tener reuniones y que no sea falta a la confidencialidad. Su foto, aquí en reunión con el autor de reunión de pauta, de preparaciones, de detalles, edición, lo que sea. Siempre piensen en cómo promocionarse, porque a la gente le gusta leer, le gusta ver fotos de otros clientes que ustedes hayan tenido o colaboración con colegas que sean importantes también. Así otro colega puede decir, ok, este traductor trabaja con este otro traductor que es senior, muy importante y lo están utilizando como subcontratado porque tiene la calidad que entrega este traductor senior. Toda esa visualización en redes sociales es muy importante para todo tipo de campos de especialidad. Claro, y acá dice Leila que inspira confianza también. Así es. Guido, te Algo, toca, algo, algo que a mí me cuenta. funcionó muy, muy bien en su momento cuando empecé a traducir de manera independiente fue escribir artículos en LinkedIn de aquellos libros que me llamaban la atención, que me gustaban. Eh, no trataba de que fueran pensamientos propios, no, por ejemplo, hice un escrito de por qué, perdonen que lo mencione ya una cuarta vez, Brandon Sanderson. Me parecía que su literatura era una literatura del corazón, porque él es, creo que es mormón. Eh, Él es muy religioso y tiene esos valores muy arraigados en su literatura y él trata de siempre de que se note. Es muy amable, sus libros siempre tienen un final muy feliz, en mi opinión, y siempre tienen un mensaje de familia, cooperación, amistad, de estar siempre presente. Entonces yo escribí eso y luego me llegó un cliente que me contactó a mi correo, porque yo tengo mi correo en LinkedIn, y que me escribió, yo también leo a Sanderson, mira, ¿me puedes traducir este artículo? Era como un artículo nada que ver, de un documento científico, y era como, bueno, así llegan los trabajos. Y luego escribí una reseña del libro de la traducción literaria, y me habló la traductora, me habló Leticia Goldner, que fue yo me sentí, pero maravillado porque a ella le gustó mucho mi reseña y esas interacciones a mí me gustan mucho. Se dan por cosas que uno a veces dice, oye, ¿y qué pasa si escribo esto? Y uno lo escribe y a veces resulta, a veces no, pero uno agarra práctica. Maravilloso. Guido, te quería consultar también. Ya estábamos hablando de cómo quizás uno se podría promocionar, acercarse a las editoriales, pero me gustaría preguntarte qué recomendarías tú a un traductor que está recién buscando cómo especializarse en traducción literaria o que está pensando en especializarse en literaria. Es mucho esfuerzo. Eh, si está en el pregrado, es un approach completamente diferente a si ya ha salido de la carrera. Si está en el pregrado, yo recomiendo, esto me van a crucificar aquí algunos colegas, me van a mirar feo, pero voy a aceptar sus miradas con todo el honor que tengo. Traduzcan gratis. Yo se los digo, traduzcan, traduzcan. La experiencia hace al maestro, traduzcan, acérquense a aquello, porque no todo, acérquense a autores independientes, por el amor de Dios, no le traduzcan gratis a una editorial, ¿no? Si no me enojo, pero acérquense a aquellos autores que normalmente no tienen los medios para pagar una traducción. A lo mejor van a una feria del libro y encuentran, les gusta mucho un libro independiente, son un poemario tal vez
y bueno, el traductor, o sea, el autor les dice, oye, no tengo considerado una traducción porque es muy cara, ofrezcan ustedes como estudiantes hacer una traducción gratuita. Hagan la traducción, obviamente son estudiantes, no tienen la práctica, a lo mejor no va a ser su mejor trabajo, pero es práctica, es práctica. Ustedes pueden refinar esa traducción, pueden trabajar con el cliente, les sirve para ganar esa experiencia de cómo tratar con un cliente, de cómo abordar un texto y conocer sus tiempos, conocer cuáles son aquellos textos que a ustedes más les complican. Otra cosa es leer, como mencionaba Leila, leer es fundamental. Sé que a veces es súper complicado, a veces uno tiene esto que se conoce como los bloqueos del lector, que no puede leer, que realmente no puedes animarte a coger un libro y leer una página siquiera. A mí lo que me funciona es que yo tengo una meta diaria que es leer una oración, así de minúsculo. Y yo a veces agarro el libro, leo la oración y cierro el libro y lo dejo ahí porque dije, ya leí mi oración. Pero normalmente lo que sucede es que leo la oración y digo, ¿cómo voy a leer una oración solamente? Continúo leyendo y eso me inspira a seguir leyendo y a construir una base de conocimiento. Eh, Hablar con sus profesores. Si están estudiando de manera formal, hablar con sus profesores siempre es una experiencia grata y ustedes pueden sacar mucho conocimiento. Estrújenlos como si fueran esponjas nomás. Yo creo que ningún profesor va a decirles nunca que no a una pregunta y si lo hacen, insistan, solamente insistan, estrújenlos hasta que contesten. Si ustedes ya salieron del pregrado y tienen deseos de especializarse en la traducción literaria, ahí es completamente diferente. Ahí yo recomendaría que tomaran un diplomado, que tomaran un magíster o que ya fueran directo al hueso de leer teoría de traducción literaria ya más densa. No solamente enfocarse en libros como la traducción literaria, que son libros pequeños, sino ir con textos ya que lidian profundamente porque ustedes tienen que ganarle básicamente la carrera a todos los otros traductores que también quieren traducir literatura. ¿Qué libros podrían ser? Los tengo acá al lado, por si acaso, los estoy viendo, sí, por eso. Y sabía que es Después de Babel, de George Steiner, que es un crítico literario estadounidense. Es un clásico de la traducción literaria. Es un mastodonte, por si acaso. A mí me parece gigante, es denso, la letra es minúscula y tiene un montón de anotaciones. Es ese tipo de libros que uno no quiere ver nunca en la vida, pero yo creo que si hay un libro que puedo recomendar y que diría uno lo empieza, lo lee, lo termina y cambia su modo de traducir, es ese, Después de Babel de George Steiner, o cualquiera de la colección de Routledge, de los Routledge Handbook of Translation. Yo recomiendo particularmente la edición de Literary Translation de 2019. Ese en particular tiene ensayos muy útiles y aborda de manera práctica algunos de los ejemplos más difíciles de la traducción literaria. Eh, Así que eso sería como, si están fuera del pregrado, considerar estudios posteriores y leer traducción ya más densa, o sea, literatura ya sobre la traducción literaria, mucho más densa. Buenísimo todos los datos que han dado Guido y Leila. Y obviamente uno a veces está un poco encasillado en que uno no tiene dinero y que quiere estudiar solamente en el país, pero hay bastantes o fondos para lograr financiamiento o de plano becas donde uno puede financiar de cierto modo estudios en el extranjero y no necesariamente presenciales. Ahora, después de la pandemia, hay mucho programa híbrido o incluso 100% en línea. Entonces ahora uno tiene que aprovechar esas nuevas herramientas que están disponibles después de la pandemia. Y algo sobre lo que estaba comentando Guido sobre qué se puede hacer para agarrar experiencia y él comentaba traducir gratis. Se puede traducir gratis, pero no necesariamente gratis, porque hay otro tipo de acuerdos también. Uno puede vender los derechos de traducción, puede negociar regalías futuras, obviamente traduciendo algo que ustedes crean que tenga futuro. Hay que tratar de ser un poco visionarios para que la traducción no quede ahí solamente y que se vendan 10 copias y nunca más se va a saber del libro. Pero es muy interesante este tema de la venta de derechos de traducción, las regalías futuras. Hace poquito, esta semana,
tuve una reunión en el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio donde la Organización Internacional de Propiedad Intelectual em, estuvo participando, fue parte de los organizadores, hicieron charlas y ahí comentaron que en su sitio web hay mucha información al respecto y yo me conseguí la tarjeta de presentación de la autoridad de la WIPO que vino acá a Chile. Por ende, tengo el contacto directo ahora con esa persona y me dijo que desde el colegio nosotros podíamos preparar un correo de la información que nosotros queríamos obtener sobre la traducción y los derechos de propiedad intelectual. Y eso es una gran oportunidad para que tantos los que se dedican a esto como los que quieren empezar en traducción literaria se vayan informando sobre los derechos, o sea, la venta de derechos de traducción. Los derechos que tienes tú como autor, el valor que tiene tu propiedad intelectual, porque no todos saben y algunos son pasados a llevar sin tener el conocimiento, sin tener una comparación de lo que se hace internacionalmente y lo que está acá en Chile o en el país del que sean. Entonces, por lo menos yo lo veo como una gran puerta para que nos vayamos educando y como ahora hace poco se inició el Comité de Traducción Literaria, vamos a trabajar en conjunto con el directorio para que podamos lograr algunas bases sólidas para que vayamos avanzando y podamos compartir todo lo que encontremos, que yo encuentro que es maravilloso. Guido, Y, yo aprovecho de mencionar el Fondo Literario de Noruega, creo recordar, que ellos tienen a nivel nacional un fondo literario, un fondo del libro, que fomentan que, ¿cómo se llama?, los traductores de extranjeros lleven libros de Noruega a sus idiomas y pagan bastante bien, porque pagan por peso europeo. Así que ese es algo que podrían investigar. No recuerdo específicamente cómo se llama el fondo, pero si ponen si Fondo del Libro de Noruega deberían poder encontrarlo, así como Fondo del Libro de Noruega para traductores. Y lo otro, si es que tienen los fondos, porque esto ya es algo más privado, que es el curso editorial, es el curso de traducción literaria de la editorial Planeta, mm, que la misma editorial Planeta tiene este curso que es un poco caro, pero tengo entendido que a los mejores traductores de esos cursos normalmente ellos mismos les ofrecen trabajo al terminar este curso y podrían quedar establecidos para una de las mejores editoriales o de las que generan más dinero. Y respecto a la venta de derechos, es algo muy importante que dice Catherine. Eh, el- en el curso de escritura de Brandon Sanderson, ¿cómo se llama? No menciona obviamente las rates de nosotros, los autores, que es igual de importante que ustedes sepan cuánto gana un autor para poder cobrarles, ¿cómo se llama? Un porcentaje, obviamente, acorde al tamaño de cada autor. En la traducción de este libro eh, al español, el- tuvieron permiso continuará. exclusividad. Esperemos a que Sí. a que se Suspenso. despegue. Al parecer no tiene la mejor de las conexiones, así que esperemos un momentito. Yo creo que más que conexión nos deja en el camino, así como próxima edición. En la segunda charla que Sí. haremos prontamente en el año, vamos a cubrir la información. Que dejo Guido hasta ahí. Claro. Bueno, esperando de que Guido se vuelva a conectar, Leila, quizás podrías comentarnos a lo mejor sobre tu impresión del mercado actual. ¿Dónde crees tú que están las oportunidades o cómo se podrían identificar en la actualidad este tipo de oportunidades Creo, en el... creo que volví. Creo Volviste y que te volví. pegaste casi en el principio de lo que estabas diciendo. Sufrimiento eterno, no puede Sí, ser. Ya. eh, ¿de qué resumamos, estamos? resumamos. Claro. Era el curso de la editorial Planeta, ¿no? Era Sí, eso y dejé el enlace en el chat, así que por Ah, lo ya, menos ahí está disponible para que ya, puedan revisar de qué se trata, precios, tiempos, malla o plan de estudios en realidad. Nosotros acá les decimos malla. Y ahí ya, José también dejó la información del Fondo de Noruega que estaba mencionando Guido. ya. Son enlaces muy importantes los que se han estado compartiendo ahí en el chat. Yo lo que iba a mencionar, hago el resumen, en el curso de escritura escrito por Brandon Sanderson, la editorial Minotauro, en la traducción, dio permiso para revelar los rates que ellos le pagan a los autores en España. Así que ¡Wow! ustedes pueden ver
cuánto gana, por ejemplo, Brandon Sanderson o un autor de su talla y cuánto ganan autores de mediano rango y de rango pequeño. Ellos normalmente en la actualidad los autores se les paga un avance Mm. y se les paga además un rate a lo largo de los años por cada por cada copia vendida. Entonces ustedes pueden ver esos rates y pueden ver cuánto quieren cobrar por sus traducciones, obviamente. Así que ese es un Buenísimo. recurso súper importante. Anótalo, anótalo en el chat. Eso lo queremos anotado letra a letra para averiguar un poquito más. Leila, te estaba preguntando recién, o también para los dos en realidad, si ya estamos terminando, llevamos 1 hora y media más o menos de charla, así que un par de preguntitas más. Vemos si alguien quiere preguntar en el chat y ya nos vamos a despedir prontamente. Les quería consultar sobre cómo están viendo el mercado actual, qué oportunidades están viendo, a lo mejor qué tipo de editoriales o qué tipo de género literario, si nos pudieran contar un poquito más o menos cómo creen que se viene el mercado, no sé si en el 2025, pero de aquí en adelante. Bueno, lo que yo estoy viendo de acuerdo a mi investigación y también veo muy seguido lo que publican muchas traductoras literarias en LinkedIn. Trabajo hay que buscarlo, hay que salir a comunicar nuestros servicios. Como decía anteriormente, puede ser complicado entrar de una a trabajar en una editorial, no es sencillo, más que nada por una cuestión de contactos. Eh, lo que sirve es por ahí tratar de tener este contacto con autores independientes. Tener en cuenta de que muchos no tienen los recursos económicos para poder pagarle al traductor lo que vale su trabajo, pero tener en cuenta de que uno también puede ceder y poder generar como esa confianza y a la vez experiencia. Em, y bueno, a ver, estoy viendo que se trabaja mucho sobre traducción de cómics, webcómics, obviamente novelas, también mucho contenido de literatura infantil y juvenil. Y bueno, también hay que tener en cuenta lo nuevo, el audiovisual, los audiolibros. Y también, bueno, el material educativo que puede ser como otra rama en la que uno se puede meter. Quería comentar justo sobre eso, como tengo la información calientita, como decimos acá en Chile, de lo que tuve con el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio y la gente de WIPO. Ellos comentaron que en el Reino Unido, porque eran dos expositores de Inglaterra y el representante de WIPO, que creo que era ruso o ucraniano. Lamento mucho si los estoy confundiendo, pero soy pésima para los nombres em, de esa parte del mundo, así que no los logro diferenciar. Pero comentaron entre los tres que el mercado literario en Reino Unido estaba siendo impactado por un cambio hacia los audiolibros y ahora lo que ocupa el mercado de los audiolibros en el Reino Unido es 40% del mundo literario. 40% es increíble. Entonces, claro, para la gente que tiene la pasión y la dualidad de tener alma de traductor y alma de intérprete, imagínense, sería tan entretenido participar en el mundo de los audiolibros, siguiendo el amor por la literatura y todos los géneros literarios y participando en lo que es audiolibros. Acá en el chat tenemos algunas consultitas, yo creo que con esto vamos a cerrar. Am, Acá yo les dejé el comentario de que esto va a quedar grabado, así que vamos a dejarlo en nuestro canal de YouTube gracias a la autorización de Guido y Leila, porque por supuesto necesitábamos consultarles primero. Así que para los que se retiraron antes o si alguno de sus colegas no pudo asistir, ahí les pueden dar el enlace. Y Lorena Ibacache, una de nuestras socias de Cotich, comenta, para Leila, me gustaría preguntarle qué tal fue su experiencia en la residencia literaria y si lo recomienda a los colegas que están interesados en el área.
La experiencia fue súper enriquecedora, súper hermosa. Pusimos en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo en las materias de traducción literaria, también introducción a la literatura, que fue otra de las materias primordiales dentro de la carrera. Eh, Entiendo que no muchas veces la oportunidad no está en algunos planes de estudio de algunas universidades o bueno, incluso terciarios o facultades. eh, a veces algunos traductores, bueno, futuros traductores, simplemente hacen una tesis, pero si no se encuentra esa posibilidad de hacer una práctica profesional con algún profesor traductor literario, eh, esto, lo que decía Guido hace un rato, animarse a por ahí hacer algún, no sé si voluntariado, también tengo ahí como medio un gusto amargo en ofrecer servicios gratis, pero tratar de buscar alguna manera de encontrar esa práctica propiamente dicha o mismo uno practicar desde la comodidad de su casa. Perfecto. Guido, Si yo ahora quería proponerle algo a Leila, si es que está dispuesta de que recomendemos, ahora para cerrar esta charla, un libro cada uno, pero un libro no de traducción literaria ni nada, sino un libro que nos guste a nosotros, que lo hayamos leído y que haya sido una experiencia grata. ¿Te gustaría? ¿Quieres que parta yo, Leila, por mientras que pienso? Sí, sí. Sí, ya. Bueno, yo una de mis últimas lecturas que vengo aquí a compartir, que es de la ganadora del Nobel del año pasado, Han Kang, de Corea. eh, no vengo a recomendar el libro que ganó el Nobel, que es La vegetariana, sino vengo a recomendar Actos Humanos, que fue recientemente traducido y que es excelente, que es sobre la época de la dictadura en Corea del Sur, y es sobre pequeñas historias dentro de la ciudad, de una ciudad en particular que sufrió una tragedia, una masacre por parte del ejército. Es un libro muy emocional y yo lloré con cada página, así que lo recomiendo. Además es muy cortito, es un libro de 120 páginas, así que como para leerlo en una tarde. buenísimo, suena súper interesante, aunque yo le hago el quite a las cosas tristes, pero yo creo que a muchos amantes de la literatura y sobre todo de la historia les va a interesar ese libro en particular. A ver, Leila, ¿se te ocurrió alguno? Em, Hay uno, bueno, a mí me gustan mucho los clásicos. Yo soy muy fanática de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, así que recomiendo mucho como un primer acercamiento a la literatura clásica y leer a Alicia. Sería interesante quizás leerlo en una versión traducida en España, leerlo en una versión traducida para Latinoamérica, hacer la Estaría muy bueno, comparación, cuáles muy son buena práctica. los aciertos y cuáles son los errores garrafales que cometieron al no adecuarse a la localización o incluso algún error de traducción para las traducciones que no son tan oficiales. Con esto vamos a ir cerrando este conversatorio. Fue muy interactivo. Muchas gracias a todos los que pudieron interactuar en el chat. Cristian Araya dejó un comentario muy lindo, muy interesante la charla con jóvenes tan apasionados por la traducción literaria. Felicitaciones al Cotich por organizar este tipo de actividades y por supuesto y con mucho orgullo felicitaciones a mi querido y destacado ex alumno Guido. Lorena comenta muy interesante la charla, gracias chicos, buenas recomendaciones de libros y José anteriormente había comentado que recomendaba seguir en LinkedIn a Cherezade Suria, que es muy conocida en el mundo de la traducción literaria. Tiene muchos artículos o historias, publicaciones interesantes en distintas redes sociales porque ella es muy activa como en todo. Así que es un muy buen referente para quizás acercarse a, a conocer un poco más de su experiencia y también, ¿por qué no? Atreverse a hacerle consultas directamente de algo, de una pregunta inteligente, argumentada, que dé a la conversación y al intercambio de información. No tengan miedo de conectarse con la gente que sabe en redes sociales. En cualquier ámbito hay gente muy generosa en redes sociales y que si bien se ven como entes en el Olimpo, en realidad es gente muy cercana, muy generosa, muy cariñosa. Em,
¿Qué más acá? Bueno, son muchas felicitaciones. Acá Valeria Vargas dice, qué increíble, esta charla fue una gran ayuda como recién egresada, muchas gracias. Ahora me siento más motivada para especializarme en esta área. Bastián Núñez dice, muy agradecido, mi lista de libros por leer se expandió por 1000. Muchas gracias por la instancia. Agradecidos a todos, les recuerdo que va a quedar en el canal de YouTube de Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile, COTICH, muy fácil de encontrar, pero les dejé el enlace ahí en el chat. Se los voy a copiar nuevamente antes de cortar la transmisión para que los que no alcanzaron a copiarlo lo puedan copiar. Ahí está en el chat. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias, Guido. Fue muy interesante aprender un poquito más del mundo de la traducción literaria, que es algo que yo desconozco. El único acercamiento que tenía al libro son libros técnicos dentro de mi campo. Así que espero que hayan inspirado a varios. Ustedes, si gustan, pueden compartir sus redes sociales. Ustedes también en el em, folleto o afiche de promoción de esta charla estaban también los enlaces a a sus redes, pero si gustan pueden comentar cómo los pueden contactar. Yo dejo ahí mi enlace en LinkedIn, por favor, acérquense, no tengan miedo si es que queda alguna duda, alguna consulta, si quieren que les envíe una lista gigante de 800 libros, yo feliz de hacerlo. El nombre Brandon Sanderson obviamente se va a repetir más de 5 veces, pero ahí queda. Sí, lo mismo digo, pueden hablarme en las redes sociales si hay alguna duda o entre todos vamos resolviendo ahí cómo insertarnos en el mundo de la traducción literaria. Y gracias, Cottage, por tan lindo recibimiento. Genial, muchas gracias nuevamente a todos los que asistieron, a nuestros espectaculares presentadores y nada, nos reuniremos en una próxima oportunidad, esperemos que sea también de alguna información que sea de su agrado y de interés para todos. Abrazos y que tengan buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, chicos. Gracias. Ya, chicos.